esta pieza muy amada por nuestro pueblo de Maracaibo, el himno de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Usted debe estar muy claro de que existen errores graves en la estructura de esa canción. ¿Qué es eso de gruñeron tus sienes? La gente canta, canta, canta y no sabe lo que dice. Sí, bueno, podrá decir lo que quiera, pero eso es de una calcaño. Calcaño, de los apellidos más desgraciados de esa ciudad de donde venimos, la cual está llena de manchas por culpa de mujeres como las de esa familia, cuna de inmorales. Sí, bueno, podrá decir lo que quiera, pero eso es de una calcaño. Yo no voy a permitir que estas cancioncitas que está promoviendo el curita este de la tal Calcaño vayan a ser del conocimiento de mi nieta. Que va, que va. Eso no me van a interferir la formación que yo le estoy dando a Naya. ¡Jamás! Todavía hay en la ciudad de Maracaibo un conjunto de prácticas tan interesantes como la persistencia del puerto como núcleo de desarrollo de la ciudad. El intercambio todavía estaba asociado tan profundamente al flujo de las piraguas. La relación que había con el centro del país seguía siendo una relación en la cual había elementos que podían muy poco marcar el sentido hacia el cual apuntaban las preferencias, pero también las modas dentro de la ciudad de Maracaibo, que se veía a sí misma como una ciudad probablemente vinculada con un sentido europeo, en el cual de pronto estaba estallando Norteamérica, el estándar de vida norteamericano, las ideas de comodidad, y iban chocando contra esa moralidad que podía ser un poco resistente, tal vez pacata, de la clase media alta, pero estaban colándose cosas como la idea de clubes, bailes, el sentido de un exotismo materializado en un conjunto de relaciones sociales que comenzaban a abrirse, y por lo tanto había una cantidad de elementos que podían significar contradicciones, es decir, había una cantidad importante de rezagos del pasado, de resistencias en el comportamiento de la población, de esas cosas asociadas a la vestimenta, a la exhibición, al cuidado extremo por estar dentro de los parámetros morales, pero sobre todo eran proyectados hacia la clase media baja y hacia las clases menos pudientes, mientras que en la clase media alta y las clases altas se daban de alguna manera la libertad para experimentar el American Way of Life, ese conjunto de cosas que ahora eran nuevas en la sociedad maracaibera. Fue aquí el reventón, fue aquí donde comenzaron a construirse estos núcleos de vida llamados las colonias norteamericanas, y donde comenzó a haber una interacción entre zulianos que trabajaban en las petroleras, que tenían ahora una nueva exposición a un conjunto de modelos y a un conjunto de patrones de vida que los hacían distintos a los zulianos previos. La mente de la persona de la ciudad de Maracaibo retornaba de alguna manera a ese parnasianismo que había podido experimentar con anterioridad en el siglo XIX, volvía a convertirse y a sentirse a sí misma como punta de lanza
en un escenario un poco más abierto, un poco más internacional, justo por la presencia de los norteamericanos, y este conjunto de asociaciones vinculadas a su modo de ver se hacían atractivas, pero al mismo tiempo tenían unos aspectos muy particulares con respecto a la forma de ser del hombre vinculado a los patrones hacia los cuales proyectaba debía permanecer subsumida su mujer o sus mujeres. Es decir, había un doble rasero, uno aplicaba hacia el hombre y otro aplicaba hacia la mujer. La mujer tenía que seguir siendo la portadora de aquella moralidad conservadora, mientras que el hombre quería moverse un poco en esa internacionalidad, en esa norteamericanidad que estaba apareciendo y que se convertía en un patrón que indicaba no solo movilidad social hacia arriba, sino también la nueva aparición de un sistema de clase que no había sido registrado como tal con anterioridad. Un conjunto de patrones nuevos, con elementos de relaciones sociales nuevas, con elementos de gustos nuevos, deportes nuevos dentro de este mismo marco de relaciones sociales. Sin embargo, había elementos como, por ejemplo, las preferencias por la poesía que escapaban muchísimo del interés norteamericano. Es decir, asociarse con los modos productivos, o con la ropa, o con los automóviles y el cine incluso, no era equivalente a la manera en la cual se relacionaban los pobladores de Maracaibo con la producción literaria o con la producción intelectual propia. No obstante, vemos que había figuras importantes. Entre ellas, claramente, era muy interesante ver, desde la perspectiva contemporánea, figuras como la de María Calcaño. Existen diferentes versiones acerca de su nombre, pero yo creo que digamos, el oficial, el que figura en su partida de nacimiento, era María del Carmen Calcaño Ortega. Suponemos que nació en una casa, y tal vez quizás en la casa de su propia madre. No hay, digamos, evidencia de que ella tenía un apodo, pero su esposo, su primer esposo, sí la llamaba ella la llamaba Currutaca, y en todas sus cartas cuando se dirige a ella la menciona de ese modo, no la llama María sino mi Currutaca. María Calcaño nació en la primera mitad del siglo XX y Venezuela entró tardíamente al siglo XX. Dos instituciones marcaban la vida de Venezuela con todo el peso, que eran por un lado la familia basada en una moral verdaderamente cristiana rígida y la otra era la iglesia. Y la idea de Aristóteles de la mujer es que la mujer es un ser humano inferior. Entonces, por un lado teníamos la misoginia judía, por otro lado teníamos la herencia griega, vamos a hablar así, y por otro lado estaba el otro elemento de los padres de la iglesia, que era también misoginia. Entonces,
esa trilogía marcaba la formación de las niñas y no solamente la marcaba, sino que esa trilogía llevaba a que las niñas fueran formadas para el hogar. Es decir, tenían que ser castas, ¿verdad? Tenían que ser obedientes, tenían que guardar las distancias y tenían que estar encerradas en el hogar. La sociedad en esa época esperaba de una niña y de una mujer básicamente lo mismo, prepararlas para el papel de esposas, de madres y de amas de casa. Ese era el papel al que estaba destinada la mujer en aquellas épocas. Cuando las pocas mujeres que se atrevieron a estudiar en la universidad y las primeras que lo hicieron eran para ser maestras, pero para ejercer profesiones liberales ninguna mujer se atrevía en aquellos años de María Calcaño por supuesto a estudiar ninguna carrera de otra naturaleza. Es en los años 30 que empiezan las mujeres a estudiar medicina, abogacía, ya cuando María Calcaño era una mujer joven. Pero las mujeres en aquellos primeros años del siglo XX eran preparadas desde niñas para el papel de esposas y de madres. Ese era su principal papel en sociedad. Siendo mujeres quien la cría, aplican una disciplina como la disciplina de un hombre, obedeciendo es decir, a los patrones, valores de la época en la que ella vivía. Ella pertenece a una familia venezolana con varios miembros de varias personas muy destacadas en el arte, en la expresión literaria, en la gestión cultural del país. Los padres no estaban casados, y esto es algo que los historiadores y estudiosos lo han dicho. Su padre fue Camilo Calcaño Nebot, un aristócrata de Maracaibo, perteneciente por parte de padre y madre a familias de rancio abolengo, los Calcaño de origen italiano y los Nebot de origen catalán, pero de mucho prestigio en Maracaibo. La familia de la madre era una familia, digamos, sui generis, porque la mamá, llamada Panchita Ortega, conocida de esa manera, era hija natural de un señor llamado Miguel Rayo. El padre era un hombre culto que leía, entre otros, a José Santos Chopin. Y entonces les leía eso a sus hijos, a sus familiares en la casa. Es decir, para mí, que alguien leyera a Chocando en esos tiempos es muy importante. En Maracaibo fueron pocos los calcaños, en realidad, muy pocos. Pero en Caracas había muchos calcaños. Y otra cosa que la gente no sabe, es el parentesco que había entre los Calcaños y los Briasco. Esto hace que María Calcaño, o sea, su padre, fuera pariente muy cercano de Raúl Illaramendi, que era Raúl Illaramendi Perich, que era hijo de una Perich Briasco. Y esta, a su vez, era hija de una Briasco Calcaño. Eran parientes y vinieron a principios del siglo XIX. A Colombia los Calcaños, a Venezuela, a Colombia, y los Briascos también vinieron a Venezuela. Entonces, es una familia muy interesante porque incluso entre los antepasados de María Calcaño, por su padre, están los Paniza, otra familia de origen italiano que se estableció en Colombia, en Cartagena, donde varios de sus miembros fueron próceres de la independencia y emparentados con próceres de la independencia. Entonces, tiene un árbol muy frondoso. Por parte de los Nebot, era el Nebot Troconis. Y los Troconis también son de las familias más antiguas. Incluso una antepasada de su abuela, María Encarnación Nebot de Calcaño, fue hermana directa del padre de Rafael Urdaneta. Su mamá era, por el contrario, una persona de muy escasos recursos y además digamos, de poca formación, de poca educación, digamos. Del diario se desprende que no tuvo una infancia como el de todas las mujeres. Se desprende de que no tuvo tal vez el mejor ejemplo de su madre, ni muestras de mucho cariño de su madre. María oía a su padre leer a Chocano en voz alta y a otros autores, Rubén Darío. Ella mantenía una relación con los familiares más cercanos por parte del padre.
pero por parte de madre se desconoce inclusive si tenía una relación. Es más, ella tenía una hermana llamada Carmen, que era mayor que ella, que su madre tuvo con un holandés de paso por aquí, por Maracaibo, y no existe ningún documento que yo conozca en el que ella establezca una relación con su hermano. No se conoce de si existió una relación con su hermano. Con su papá sí mantuvo una relación cercana, ella lo admiraba mucho, pero fue una relación, digamos, efímera, porque nada más duró mientras ella fue niña. Otra relación importante que ella mantuvo fue con su prima Graciela Rincón Calcaño, que eran muy amigas desde jóvenes y eran contemporáneas. Graciela también era poeta y es la autora del himno en honor a la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona del Estados Unidos. De niña ya escribía todas sus manifestaciones, sus sensaciones, y las escribía donde encontraba, o sea, en piedritas, en cajitas de fósforo, en todo lo que tenía ella escribía. Según las conversaciones que yo tuve con muchas personas de su entorno, algunos sobrinos de Héctor Cuenca, de Héctor Araujo, también con algunos parientes, como una nieta de ella, llamada Marijuana, por cierto, como el nombre del atrio donde vivió. Parece ser que la mamá participaba en esa entrega de las hijas. Tú lees el diario de Mary Calcaño y te das cuenta de cómo ella ofrece la hija a alguien importante de la gobernación del estado en ese momento. Ella empezó a vivir en concubinato a los 14 años, es decir, en 1920, empezó a vivir en concubinato con Juan Roncayolo. Ella empezó a vivir en concubinato. La gente, los investigadores y estudiosos dicen que ella básicamente se casó a los 14 años. Eso es mentira. No hubo un matrimonio. Ella empezó a vivir en concubinato con Juan a los 14 años, en 1920. Años después, cuando ya habían nacido todos sus 6 hijos, ella se casa, si mal no recuerdo, en el 1926, ella se casa con Juan Roncayolo. O sea que ya era una mujer mayor de 20 años cuando se casa. Ella le entregaron a María a los 13 o 14 años a una persona que consideraba potentada, es decir, que tenía recursos. O sea, a mí me parece así como impactante, una de las cosas que me movió mucho, es que esa niña se llevó sus muñecas, ¿verdad?, cuando se fue con Juan, cuando le entregaron a Juan. O sea, ella seguía siendo niña y seguía armando su muñeca. Cuando ella se le rompe la vida, porque se le rompe, porque yo siento que una relación de ese tipo siempre será una violación, ¿verdad? Siempre, no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa porque él en ese momento no iba a ponerse a enamorarla ni a disfrazarle a una niña como tendrías tú que tratar a una niña con una infinita ternura. Era mentira, o sea, una persona que tiene 40 años frente a una niña de 12 o 13 años, mira, es un violador. Entonces, aparte de eso, ella escribe canciones que oyeron mi última muñeca y tú ves ahí un grito de dolor, un grito de desesperanza, ¿verdad? Entonces le habla a su muñeca, se despide de ella, o sea, ya yo no soy niña, ya yo no voy a estar con ustedes, ¿verdad? Y rompe, y siento que esa ruptura se vuelca en esos poemas que para mí son los más importantes desde el punto de vista de María. O sea, porque allá hay ese doblegarse, ¿verdad?, frente a una realidad que la hiere mucho. La hiere mucho. Ella nunca logró querer a Juan,
porque Juan fue su violador. Había olvidado las muñecas por venirme con él. De puntillas, conteniendo el aliento, me alejé de mis niñas de trapo por no despertarlas. Ya me iba a colgar de su brazo, a cantar y a bailar. Creo que la niña a los 14 años es todavía eso, una niña, y todavía no está completamente formada, ¿verdad? Yo creo que los matrimonios no se deben hacer tan jóvenes. Se estilaba el compromiso arreglado. Arreglar el compromiso era solicitar la mano de la muchacha y decirle al padre o a los mayores, si el padre no estaba o estaba de viaje, fijar la fecha. Pedir permiso para visitar a la muchacha y para ir preparando la boda. Eso se llamaba compromiso arreglado. Eso era muy, muy importante aquí en Maracaibo. Todavía en los años 50, arreglar el compromiso era algo que se estilaba. Concertan el matrimonio, estando la niña todavía jugando, y tan pronto llega adolescente, pues se casa. Y hay un movimiento internacional muy fuerte para impedir los matrimonios arreglados. Cuando todavía una niña no es capaz de determinar muchas cosas acerca de sí misma. A mí me parece sumamente terrible esos matrimonios convenidos entre los seres humanos. Quizás no es la primera vez que yo veo que en la sociedad venezolana eso pasaba, quizás obedeciendo a modelos anteriores. Yo he visto mucho que hay situaciones de casar o de comprometer desde muy jóvenes a las niñas con hombres mucho mayores, que de verdad, en algunos casos, a mí me parece hasta un delito. En esto abro un paréntesis para decir que fui a una escuela donde queremos hacer un proyectico para evitar el embarazo en las adolescentes. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me dice la maestra que 4 o 5 de las niñas que tenían clase de 5º o 6º grado tenían compromiso ya con unos hombres, unos cuarentones, cincuentones? Sinceramente, para mí, ese era un delito, es un delito. ¿Qué me pondré para mi primer día de la universidad? Esta me encanta. Pero si la uso, no me dejan ni salir del cuarto. La relación de ella no está manifiesta mientras ella está allí, o sea, ella no habla de él nunca. Pero cuando ella se va de aquí del país, hay un intercambio de cartas entre ellos donde sí se evidencia la relación. Ella nunca quiso a Juan. Ella hizo como un esfuerzo, ¿verdad?, por ser una esposa. Entonces ella lo atendía, escribía inclusive sobre sus actos cotidianos de tender las camisas y ese tipo de cosas. Y tú ves que la relación de ella es muy seca, muy distante con él, mientras que él sí demuestra amor hacia ella, la trata con mucho, mucho amor. Él siempre tuvo una posición de protección y de amistad con María. Incluso después de separados, él siempre la quiso proteger de cualquier manera. Y siempre sintió por ella un verdadero cariño. Lo que pasa es que evidentemente que ella no lo quería, y aparte que vino Araujo a sembrar el vacío que ella sentía, que quiso en su matrimonio. Para mí, eso es muy particular lo que estoy diciendo, Juan Roncayolo para ella solamente era una figura paterna. Y sabemos nosotros, por sus notas y sus diarios, que ella sintió una reverencia por su padre, que murió en 1914, cuando ella tenía muy pocos años. No, tampoco hubo ruptura, o sea, la relación se mantuvo hasta que él murió.
ruptura emocional, digamos, emotiva, amorosa, tampoco hubo porque ella nunca lo quiso. O sea, la separación de ellos se da frente a un hecho, digamos, por doble partida. Uno fue porque ella se reencuentra con Héctor Araujo, al que conoció desde niño. Y bueno, se volvió loca con él y tenía inclusive relaciones en la misma casa de su esposo con él ahí. Entonces eso fue parte eso distanció más, porque entonces eso la pone ella en conciencia de que ella está enamorada y quiere vivir ese amor. Y luego porque eso coincidió con la publicación de su primer libro, A las Fatales, que fue un escándalo. Es claro que en la clase media alta y en la clase alta hubo como un elemento muy perturbador, porque la independencia femenina, la autonomía de pensamiento, la decisión y preferencia desde las mujeres no parecía ser una constante en ese contexto de la ciudad de Maracaibo, donde hay indicadores que te ayudan a pensar que en la ecología de la mente local, los elementos que buscaban armonía tenían siempre que ver con familia, en las correlaciones adecuadas. Hija, ¿cómo te va en este semestre? Oye, pero mira que ya estás a mitad de la carrera, ¿eh? Bien, abuela. Muchos viejos enseñando su visión de las cosas, pero bien. Bueno, hija. Abuela, ¿sabes lo que me ha dicho mi mamá? Ella piensa que estamos en la época colonial y pretende imponerme los pretendientes que ella elige porque según ella ya yo estoy en la época de casarme. ¿Pero qué hay de malo en eso, hija? Si yo hice lo mismo con tu mamá. Claro, ella al principio no quería, pero al final terminó siendo muy feliz con tu papá. Mi papá, que murió por alcoholismo y que terminó siendo muy feliz a mi mamá. No digas eso, hija. Él es tu padre. Aunque él ya no esté, pero sigue siendo tu padre. Además, él venía de una familia de las más importantes de Maracaibo. Entonces, ¿estás de acuerdo con mi mamá de que me debo casar por interés? Yo no soy ningún mueble ni ganado que me puedan vender al mejor postor. No, no es eso, hija. Pero debes hacernos caso a nosotras, que somos las que sabemos lo que es mejor para ti. Te equivocas, abuela. Mi camino me lo forjo yo. Para mí, era una persona un poco introvertida. No tenía la aceptabilidad en el medio. La Iglesia Católica fue demasiado rígida en la formación y en la concepción del cuerpo y de las mujeres. A las Fatales es el libro que ella publica en su primer libro, y por supuesto que se publicó un poco clandestinamente para decir una palabra, porque no fue así. Lo trae algunos ejemplares que ella lo publica por su propia cuenta, económicamente, y lo trae a Venezuela y se lo envía a personas del mundo de la poesía y de la literatura en Venezuela, a ese pequeño círculo de intelectuales con los que ella trataba. En la publicación de A las Fatales estuvo presente Héctor Araujo y Héctor Cuenca, estuvieron los dos, porque los dos eran, digamos, motores de un movimiento vanguardista que había aquí que se llamaba el Grupo Sereno. Y ellos los dos admiraron profundamente la poesía de María y los dos plantearon la publicación. Sin embargo, Héctor Cuenca, que era mayor y quizás un tipo más ponderado, era diplomático, sugirió que pospusieran esa publicación porque él pensaba que debía tener consecuencias en la vida de María. Pero Héctor Araujo la induce a que publique ya, porque es una poesía vibrante, una poesía nueva, una poesía moderna. Fue bastante revolucionario, pero en realidad no llegó a mucha gente,
pero sí en Maracaibo empezó a tejerse la leyenda de la mujer que escribía poesía muy poco convencional. Y eso, por supuesto, generó un poquito más de mala fama a María. La Fatale fue un escándalo nacional, tanto en bien como en mal. Esa fue la primera obra que se publica de ella a instancia de los dos Héctor, de Héctor Cuenca y de Héctor Araujo, que era ya su amante. Y los dos pensaron que era una cosa publicable. Ahora hay un hecho ahí que me parece que es digno de ser destacado y analizado. El nombre del libro revela que ellos tenían plena conciencia de lo que eso iba a suscitar, o sea, a la fatale, tú vuelas y te mueres. O sea, era una descripción del contenido del libro y de lo que iba a ocurrir después. Fue una premonición y ocurrió. Me gusta pensar que María Calcaño vio su condición angélica, su capacidad de rebasar los horizontes, y entendió que también allí iba a tener que enfrentar una condenación. Por lo tanto, era la poesía en sí misma, y lo aplaudo como arte poético, la condición de liberarse y de decidir enfrentar cualquier fatalidad que pudiera haber sido proyectada en función de su propia libertad desde cualquier otra voz que quisiera adversarla, que quisiera dañarla, que quisiera difamarla. Ella escribía todo absolutamente. Y lo que ocurre con A la Fatale es justamente eso, que ella hace una poesía erótica porque estaba en el momento, digamos, explosivo del nacimiento de su vivencia de amor con Héctor. Y entonces, claro, era todo pasional, todo erótico, porque ellos estaban viviendo una relación física. Fue una mujer que cambió los cánones estéticos de hacer poesía en una época en la cual la poesía de la mujer, que era hecha por la mujer en Venezuela y América Latina, era una poesía muy tradicional, casi del siglo XVIII, XIX, con los mismos patrones de esa época. Ella revolucionó todo ese concepto de la poesía, atreviéndose a escribir una poesía de forma libre, lo que llaman versos más o menos libres, sin tanto miramiento en la métrica, en el compás, y también versos de tipo erótico, que muy pocas mujeres, casi ninguna en Venezuela, y pocas mujeres en Latinoamérica habían abordado, lo cual fue algo muy arriesgado para la época. De todas maneras, recordemos lo que dijo Andrés Eloy Blanco cuando ella le envió su primer libro, y él dijo: cuando yo abro ese libro, me quema con sus poemas. Más o menos esa era la forma como él lo dijo. Él quería, incluso le dijo: quiero saber más de usted, si vive en Maracaibo, y su poesía es magnífica. Y lo dijo un poeta tradicional, pero impresionado por la vanguardia de esa mujer. Y sabemos que ella ciertamente revolucionó ese concepto de la poesía. Ninguna otra mujer en Venezuela se había atrevido a hacerlo. No te pediré más cuando me siembres. Yo seré para ti carne fluida al chupar tu raíz. La mujer en el año 35 manifieste una relación de intimidad con un tipo que había vivido con todas las prostitutas que llegaron al de Holanda, de Francia y de la Patagonia. Y aquí había una afluencia de mujeres grandísima. Lo que llaman las francesas. Estaban colombianas, argentinas, mexicanas, cubanas, todo el Caribe. Bueno, a mí, tía Elvira me decía que ella tenía relación con su marido a través de un hueco en la sábana, ¿me entendés? Y ella hablaba en sus textos de una relación que era integral, que era a todo dar, y eso escandaliza por eso. Considero que para la época verdaderamente debe haber sido escandaloso. Escandaloso, y además porque era dos situaciones. Uno, el poeta, casi nunca los poetas es igual, los artistas son bien vistos. Siempre se piensa que poeta, artista, pintor,
ser músico, ¿ya? Y entonces era lo estable por aquello que podría ser inestable, ¿ya? Eso también jugaba no a favor, sino negativamente a esa nueva unión. Toda su vivencia importante con Héctor se da ahí en la casita del piano, desde el principio. Ojalá percibieran toda esta alegría que me desborda. Otoño, todavía tengo el camino sembrado que me dejaron tus besos y los brazos echados sobre mi cuerpo que tiembla, como naciendo en la voz para aprender a pensar. Esta mañana iba a escribir. Me ha besado. Nos hemos besado en nuestra casita del piano. Buena para los dos. Le he dicho, por más que no nos acostemos, así levantados, viviríamos 100 años. Yo pienso que eso de acostarse con su amante en la casita del piano, que era vecina de su marido, dentro de su misma área, pues me parece que era un poco como fue. Pienso que ella, leyendo sus poemas, nos damos cuenta claramente que ella gozó mucho el sexo y que el sexo para ella era algo totalmente natural y que era totalmente algo inherente a su condición humana. Ella habla incluso en sus versos, si los leemos bien, ella habla de partes específicas del cuerpo, que sería redundante señalar por lo íntimo del mismo, pero en esos versos se ven, se explica claramente que ella era una mujer presa de una gran sensualidad. La poesía de María Calcaño en algunos momentos alcanzaba más intensidad que la de Elvira Agustini y la de Juana de Ibarburu. Su poesía, también podemos ver que ella tocó otros temas. No todo fue la pasión, esa pasión. El erotismo está en todo en la vida, ¿no? Ella le canta a la lluvia siempre, siempre. Igual que hablaba de lo otro, la lluvia es un elemento presente en su existencia, en su poema y en su vida. Ella cuenta que cada vez que llovía, ella sacaba primero la mano por la ventana para mojarse, ¿verdad? Y escribía, esta es la lluvia que ama mi corazón. Y entonces describía la lluvia, ver si era quieta, si era violenta. Ella daba una imagen del tipo de lluvia que estaba viviendo porque la vivía. Andaba por la lluvia y decía, esta es la lluvia que ama mi corazón. Y la sentía como si la lluvia fuera un amante, como si la penetrara, como si la amara, como si la abrazara. Y yo creo que esa era la sensación de plenitud que ella sentía frente a la lluvia. Yo me imagino cómo serían los chucuchuculos, el bla 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 de los maracaiberos de la época. Si vuelvo a decir, si Maracaibo yo voy a decir en Maracay, porque yo lo he visto, es decir, es una sociedad donde es muy fácil hablar del otro sin saber si eso es así o no, o cuáles son las razones por las que llegan a eso. Y además, siendo una sociedad como era, de prejuicios. La sociedad aquí se volcó tanto contra ella que en los púlpitos de la iglesia las homilías se referían a ella como que ella era una puta, ¿verdad? Sus hijos no podían entrar a ninguna escuela porque no se lo admitían. Entonces vemos que era una mujer con muchas contradicciones, que vivió en una sociedad muy cerrada para la época, como era Maracaibo, y que eso tampoco la ayudó. Tal vez una mujer como ella hubiera florecido en un ambiente europeo, más que en Estados Unidos, en un ambiente europeo, intelectual. En general era así, era muy interiorizada, solo se expresaba cuando tenía manifestaciones de sentimiento o de sensaciones, pero de resto era como muy meditativa, estaba como muy dentro de ella siempre. Pero ella básicamente fue una mujer, pienso yo, muy solitaria dentro de todo. Porque aparte de su amistad con Héctor Cuenca y sus relaciones familiares con los Araujo, que fue estrecha, y
con algunos primos como Flor Rincón, yo pienso que ella tuvo un círculo muy cerrado y es difícil pues así darnos cuenta de en realidad cómo fue ella y qué anhelaba o si fue feliz, pero yo pienso que no fue muy feliz. Ella en Quito hizo una vida distinta, ¿no? Ella fue muy respetada, muy admirada, a ella la nombraban la embajadora de la paz. Se movía en todos los círculos culturales y sociales más grandes, representó a la mujer en algunos congresos internacionales y tuvo un gran auge. Yo pienso que María Calcaño fue una mujer extraordinaria, una mujer fuera de su tiempo y de su época. Nació en Maracaibo, en una ciudad que tal vez no estaba preparada para recibirla a ella. También un país que no estaba preparado para recibir ni siquiera la escritura de una mujer como Teresa de la Parra, que su Ifigenia fue muy censurada, muy cuestionada. Imagínense una María Calcaño que escribía tales versos tan expresivos y tan ardientes a la vez. Pienso que fue una mujer fuera de serie, tuvo unas condiciones particulares de vida que le dieron a ella un background especial. Primero Héctor Arao, o sea, primero Héctor Arao, además siempre Héctor Arao. Ella inclusive borró un poco, por decirlo de algún modo, puso a un lado, no sé, desconoció un poco el amor hacia sus hijos por él. Chico, la verdad es que ella levanta 6 hijos. Y por todas las informaciones que yo tengo, que me han venido espontáneamente desde que yo estaba muchacho, fue una buena madre. Más, yo vi a Juan Roncayolo, a su hijo, yo lo recibí en el museo, yo fui el anfitrión de la presentación de ese libro, de la antología de Cosimo en el museo. Yo estaba frente al museo en el momento que él llegó a preguntar en qué parte del edificio era el homenaje a María Calcaño y se me presenta. Pensamos, y muchos pensamos que ella pudo ser feliz con Héctor, que fue el amor de su vida, pero su diario nos dice que no fue así, que en realidad había muchas sombras en esa relación. El tema era el carácter de Héctor. O sea, Héctor era una persona que su hermano me dijo, yo entrevisté a su hermano José, y él me dijo a mí que Héctor, a la única persona que había querido en la vida era su hermano Joaquín, que no quiso más nadie. Y que a él no le interesaba el amor de nadie. Entonces, él que le interesaba, bueno, la música, la lectura, leía como un loco, sus amigos, la farra, y era un erudito, pero además era sibarita, disfrutaba de todo, le encantaba viajar. Entonces, todo lo que no estuviera dentro de ese marco, a él en cierto modo le estorbaba. Por supuesto, ella fue importante para él, pero no había correspondencia. Dentro de todo, le gustó el caos, si vamos a ver lo que ella escribió. Pero también pienso que es una mujer que le gustaba mucho el orden, y cuando ella en su diario habla de su manía por la limpieza, no solamente física, sino externa, donde vivía, y todo ello nos habla de una mujer que también se movía entre dos mundos, porque en realidad ella venía de dos mundos, la aristocracia del padre y la liviandad, y liviandad, digamos, y falta de convencionalismo de la familia de su madre. Venía de un mundo de practicidad como el de su madre, donde las cosas se tomaban como iban viniendo, y un mundo de orden y de, por ejemplo, seguir normas sociales como era el de su padre. Entonces yo pienso que venía de dos mundos y ella era producto de dos mundos, y de ahí ella sacó toda su personalidad tan compleja y tan maravillosa a la vez, porque era una mujer que rompió patrones. Ella era muy humilde porque creo que ella nunca tuvo conciencia de su valía intelectual. Estoy casi segura. Primero, cuando ella escribe en el pasaporte sus datos, lo que pone ahí es ama de casa. En ningún momento ella dice que es escritora, ni que ya había publicado su libro y ya había
Pasados 5 años en lo que la gente comentaba, personas importantes, intelectuales, la prensa ya la nombraba, entonces ella eso no lo menciona en ningún momento. Siempre he dicho que María Calcaño debió ser una mujer muy orientada a la justicia social. Cuando ella es joven y está en marihuana, ella se interesa mucho, por ejemplo, por los obreros, los campesinos, los indígenas. Eran personas que ella estudiaba con mucho interés y por las que sentía como una empatía, por una necesidad de proteger. Y ella lo dice en sus poemas. La forma como ella habla en sus diarios del entorno nos dan muestra de su desprecio, por ejemplo, las diferencias sociales, a los convencionalismos, etc. Yo lo veo de esa manera. Yo conocí a María Calcaño antes de casarme, como en 49, por ahí. Y me cayó en San Pedro, en la parte detrás del 26. Ahí la conocí yo. Cuando llegué un día ya estaba con veneno y vivía allá con unos antiguos ahí. Entienda, Naya, que elegir ese tópico de tesis es totalmente absurdo. Usted es una joven de bien, además inteligente, que ha logrado grandes cosas como para que venga a arruinar su nivel hablando de prostitutas e improvisada artista. Increíble que aún en el siglo XXI usted pretenda soslayar mi creatividad y capacidad para discernir con mitos y cacerías de... Pero bachiller. Pero profesor, entienda que no hay forma ni manera de que usted se pueda interponer ante mi necesidad de investigar y desarrollar los temas que yo quiero. Ustedes nos incentivan a ir más allá, pero resulta que hay temas prohibidos. No hay temas prohibidos. Pero ¿y si no los hay, cuál es el problema? Que nunca obtendrán una alta calificación con ese tema. Y si al fin de todo esto va más allá de una calificación, usted tiene el poder de frenar las cosas, pero no de crearlas. Fue una enfermedad larga, porque cuando ella llegó a Quito ya tenía síntomas, era un cáncer de colon en progreso. La molestaba por un momento, tenía unos dolores muy fuertes, en algún momento Héctor la acompañó. Hay un episodio, un texto precioso donde ella dice que ellos se encontraron cuando ella salió del hospital y que los dos sintieron que ella se iba a morir de eso. Entonces ella tenía conciencia de que esa enfermedad le iba a generar la muerte en algún momento, pero la enfermedad no le cortó su vida para nada, ni se le entorpeció. Ella mientras no sentía dolor, andaba igualito que si no tuviera nada. Y disfrutó la vida muy linda. Yo pienso que cuando ella muere, se le condena al olvido y después se empieza a estudiar. Y por supuesto, cuando se empieza a estudiar en los años 80, se va conociendo otra imagen de María, ya no atada por convencionalismos de una época, sino ya con el bagaje del siglo casi XXI. Y por supuesto que su figura ya no es criticada y ya no es censurada. Evidentemente que surge otra María. El hecho de que en el Zulia se le haya querido colocar, y se lo colocó una gobernadora, el nombre de María Calcaño a la Biblioteca del Estado, que es la más antigua, nos dice de ese respeto que se empieza a sentir por su figura. Y evidentemente que eso es de los últimos 30 años para acá. Y María ahora es estudiada en universidades extranjeras, de Estados Unidos, de América Latina, porque es una poesía totalmente que en su época rompió con los patrones establecidos. Y por supuesto es digna de estudio porque en su época fue una poesía innovadora. Tendríamos que haberla convertido en un ícono más poderoso que el simple nombre colocado en la fachada de una biblioteca, porque es mucho más importante que eso. Es un modelo de pensamiento, es una posición de mujer. Creo que incluso las feministas podrían decir que reivindicar esa figura es una acción importante. Yo pienso que si María Calcaño estuviera hoy con nosotros, fuera una mujer
Primero, que nadie se atrevería a criticarla, porque ya los tiempos han cambiado afortunadamente. Ya la poesía erótica es una poesía que está muy generalizada, porque ha sido cultivada por personas en Latinoamérica y en el resto del mundo de una manera mucho más abierta. Y yo pienso que hubiera sido una persona mucho menos, no solamente criticada, sino ocultada por la sociedad en la que le tocó vivir. Yo pienso que no hubiera tenido esos problemas. Hubiera sido una mujer muy interesante, su poesía hubiera sido bastante aceptada, tal vez en su tiempo fue incomprendida por muchos. Y bueno, en todo eso también el personaje de María hay que estudiarlo de distintas maneras, porque aparte de que se atrevió a publicar poesía erótica y a revolucionar el arte de la escritura a través de ello, que por cierto en su momento fue muy poco leída. Es en los años 80 del siglo XX cuando empieza a revitalizarse su obra y a ser considerada y estudiada en universidades venezolanas y extranjeras. En realidad es un fenómeno reciente. María Calcaño prácticamente murió y su recuerdo se perdió. Yo siento que María merece un homenaje, pero un homenaje muy serio, ¿verdad? Como una reivindicación de esta ciudad. La biblioteca en parte es eso, pero yo creo que hay que recuperarla, yo creo que hay que llevarla a las escuelas, yo creo que hay que hablarle a todo el mundo de ella. En parte porque su poesía es trascendente y ¿cómo se llama? Es una poesía que tiene vigencia en este momento, un siglo después que ella nació y vivió. Mira, sería lamentable que una sociedad como la nuestra, contemporánea en estos términos, genere un veto frente a una mujer autónoma, interesante, capaz de generar metáforas que aún siguen siendo metáforas poéticas y formas poéticas muy atractivas, que dicen mucho de un conjunto de sentimientos, de una madurez intelectual magnífica. Sería triste que pudiéramos considerar eso como un veto, que pudiéramos tener esa actitud en nuestra población actual. Además, una población que está llena de mujeres atrevidas, de mujeres que son capaces de avanzar en su pensamiento, que son capaces de enfrentar contundentemente el imperativo masculino en el contexto de la ciudad. Hay una generación que la ignora completamente, que no conoce la poesía de María Calcaño. Solo que todos los que quisieron difamarla, dañarla o borrarla, en este momento no tienen voz, y ella persiste en su voz como artista. Pero todavía pienso que es un personaje por explorar. Todavía hay muchas cosas que decir sobre María, y su poesía es una poesía que la hermana con la poesía de Alfonsina Storni de Argentina, de Clara Ler en Puerto Rico, y de otras mujeres de avanzada que se atrevieron a manifestar en papel el sentir de sus cuerpos, sus anhelos, sus ansiedades, y hasta a describir el acto amoroso de manera poética. Tampoco creo que la figura de María Calcaño sea suficientemente conocida en términos de la población de nuestra ciudad. Creo que en la esfera que domina o que percibe su poesía, su vida, su acción política, su acción personal, es un muy restringido conjunto. Creo que este conjunto más bien tendría que ser muchísimo más amplio, pero hemos fallado en la tarea de exponer y expandir las ideas de una mujer como María Calcaño a espacios más amplios de nuestra sociedad. Hemos fallado en la tarea de expandir, de difundir, de diseminar las ideas, el hacer político, el hacer personal de una mujer como María Calcaño, capaz de saltar desde un espacio urbano con tremendos tintes de ruralidad. Pienso que, como ocurre siempre, o casi siempre, las personas en vida no reciben el reconocimiento que merecen, ¿no? Y María Calcaño es, después de su muerte, muchos años después de su muerte, que su figura se ha relanzado y ha sido
considerada y bastante apreciada por la sociedad en la que vivió y por el resto del país y por la literatura latinoamericana. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar que, bueno, que es una pena que ella no haya visto todo lo que se ha dicho de ella actualmente y cómo se la considera ahora. Yo pienso que ella misma estaría sorprendida del gran valor que se le ha dado a su obra y ella misma se sorprendería. Y pienso que ella sería feliz sabiendo que como ahora se la considera y se la respeta. Sería muy feliz. Una luchadora por la mujer porque ella luchó por sus derechos, ¿verdad? A vivir, a expresarse y a ser ella. Y yo creo que todo eso que ella pagó, todo el mundo paga un precio cuando lucha por algo, eso que ella pagó, primero la hizo madurar como persona y segundo, yo creo que deja un mensaje muy importante para esta ciudad que sigue siendo, ¿cómo se llama?, inquisidora. Yo creo que tenemos que soltarnos un poco, leerla un poco para ver que hay una razón, ¿verdad?, que las personas tienen derecho a hacer y a hacer sin que nadie se inmiscuya en eso y que dejemos de ser tan individualistas a la hora de establecer juicio. Las protagonistas del avance social, las protagonistas de haber enfrentado con éxito durante todo el siglo XX la enorme tarea de criar 1, 2 y 3 generaciones, fueron madres, abuelas, hermanas. Por lo tanto, dirigido hacia ella tiene que haber un homenaje y un sentido muy claro del valor de la mujer en nuestra ciudad. Unos amigos de Maracaibo desean que ocupe el puesto que dejó vacante Stormy, Alfonsina Stormy. Pienso que podría ir al Panteón Regional o el Nacional. Pienso que él tiene mucho merecimiento. Yo lo que puedo es hacer un reclamo, pero un reclamo con toda la fuerza de mi corazón, ¿verdad? Y con todo mi orgullo zuliano, para que María Calcaño sea considerada como la primera opción, la primera próxima opción para ocupar un espacio en el Panteón Regional del Zulia. Creo que hay mucha gente merecedora de eso, pero yo creo que ella es prioritaria, no solo porque ha sido muy olvidada, ¿verdad? No solo porque ha sido muy marginada, porque no se le ha tomado en cuenta teniendo tantos valores humanos y tantos valores intelectuales, sino porque ella es un ejemplo a seguir, porque ella es un ejemplo como mujer, como ser humano.
Ella demostró que no es necesario ser igual a los hombres para poder hacer cosas importantes y para tener valores personales que trasciendan.